Y bueno, vamos a arrancar ya con este primer ejercicio, ¿de acuerdo? Para iniciar necesitamos que ustedes estén ya con el programa de NetBeans instalado y obviamente arrancarlo. Se va a tardar algunos instantes, pero dependiendo de la velocidad podría ser un minuto, 30 segundos, 2 minutos, no importa. Vamos a dejar a que inicie el programa y ya estando en esta primera interfaz, vamos a crear nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Para crear el proyecto nos vamos a ir a la opción que dice File, New Project, y con New Project va a aparecer esta ventana emergente que dice Filtro, y obviamente pues nos va a dar a seleccionar las categorías de proyectos que tenemos dentro de NetBeans. En este caso depende mucho de la cantidad o el tipo de descarga que hayas hecho de tu NetBeans. Algunos viene con FX, Web y otros proyectos. Si tú hiciste una descarga básica, pues a lo mejor te van a aparecer solamente tres opciones o dos opciones o solamente Java, no importa. Lo que nos interesa es simplemente que aparezca la categoría de Java y en la sección de proyectos o en la columna de proyectos vamos a elegir Java Application. Vamos a darle clic en Next. De hecho, viene una descripción en la parte de abajo donde ustedes pueden ver cuáles son esas características que se van a tener utilizando esta configuración en la categoría de Java y en este proyecto Java Application. Vamos a darle siguiente. Aquí vamos a colocar el nombre del proyecto. Ya habíamos mencionado en algún momento que todos los proyectos que hacemos en Java dentro de la ID de NetBeans se guardan dentro de la carpeta documentos, que es lo más rápido que podemos ubicar. Documentos y en la carpeta de NetBeans Projects. Entonces, si ustedes quieren cambiar ese lugar, lo pueden hacer sin ningún problema. Yo no les recomiendo mucho que lo hagan para que todos tengamos como la misma directiva y en caso de que tengamos que buscar algo, lo hagamos en la misma carpeta, ¿de acuerdo? Vamos a colocarle un nombre. El nombre del proyecto, el día de hoy se va a llamar Operaciones Aritméticas. Recordemos que la nomenclatura que vamos a utilizar es la primera letra en mayúscula y a partir de ahí todas las demás minúsculas, salvo que haya una palabra aparte, no vamos a dejar espacio, solamente vamos a escribir la primera letra en mayúscula nuevamente. Operaciones y aritméticas, no dejamos espacio, simplemente escribimos en mayúscula la primera. Aritme. ¿Perdón? No vamos a utilizar acentos, eso es bastante importante también. Tal vez si sacamos un mensaje a la pantalla y queremos que vaya con, ahora sí, la regla ortográfica, lo podemos hacer, pero de preferencia no los utilizamos porque luego nos llegan a generar errores cuando estamos codificando, ¿de acuerdo? Además de que en el inglés pues no hay acentos, así que no pasa nada. Si sacas un mensaje, pues ese sí lo puedes acentuar. Bien, operaciones aritméticas. Vamos a fijarnos muy bien que en esta sección que dice Create Main Class esté activo con la palomita. Si está desactivado, significa que no va a crear ningún archivo main o ninguna clase que sea la principal. Entonces, verificamos que esté activo y le vamos a dar clic en Finish. Vamos a esperar a que cargue todos los archivos necesarios o que configure los espacios para que podamos trabajar. Bien, una vez que se haya creado el proyecto, se van a dar cuenta que aparece de manera directa el archivo main, o por lo menos aparece un conjunto de instrucciones. Voy a borrar una parte de este código que está comentado, porque realmente no nos interesa en este momento, no vamos a abordar nada de eso, simplemente para tener un poco más de espacio y que todos podamos ver los movimientos que se van a hacer dentro del archivo, ¿de acuerdo? Entonces borro eso, borro esto, de tal manera que me quede lo más limpio posible, para tener suficiente espacio y poder avanzar. Ahora, del lado izquierdo vamos a tener una pestaña que dice Projects. Si es su primer proyecto el que crean, pues van a tener algo muy semejante a lo que yo tengo aquí. Solamente tengo un proyecto previo y el que estoy creando el día de hoy que se llama Operaciones Aritméticas. En este caso, voy a dar clic en el botón de más para que podamos ver la distribución que tiene este proyecto.
De entrada, todos estos, ahora sí, paquetes y carpetas, en realidad son carpetas. Si ustedes se van a la carpeta de documentos, que es donde se guardan todos los proyectos de Java, se van a dar cuenta que en realidad no son paquetes, son carpetas las que tenemos para organizar los diferentes archivos, ¿vale? Es importante eso porque va a ser la manera en la que vamos a estar llevando un mejor control y no vamos a perdernos en el proceso. Bien, ¿qué carpetas o qué paquetes son los que utiliza NetBeans para crear proyectos de Java? Bueno, primero es el proyecto que instanciamos o que nombramos al inicio, que dice operaciones aritméticas. Después una carpeta que dice surpackage y dentro de surpackage van a venir prácticamente todos los archivos y carpetas que voy a utilizar para poder codificar. Entonces, este primer paquete o este paquetito que aparece aquí en color café tiene el mismo nombre que el del proyecto, salvo que no tiene las letras mayúsculas, que es una manera en la que nosotros ubicamos o diferenciamos este proceso. Entonces, operaciones aritméticas, en el paquete aparece sin mayúsculas y dentro de él aparece el archivo que tiene la función principal. ¿Vale? Es muy importante este archivo porque va a ser el primero que busque el proyecto cuando se tenga que ejecutar. ¿Vale? Entonces, ya hicimos modificaciones en este archivo, le quitamos todos los comentarios y todas las líneas que no nos interesan en este momento y dejamos todas aquellas que inicien con letras en color azul. Prácticamente eso es lo que necesitábamos. Es importante también tener conciencia de que cada uno de estos elementos inicia con la palabra reservada class, seguida del nombre de la clase y enseguida vamos a tener a esta función principal llamada main. Tiene algunas características que por ahí ya comentamos en la clase. Pública significa que puede ser llamada de cualquier lugar. Static, que resguarda información. Y void significa que es un procedimiento que no devuelve o una función que no devuelve valores. El nombre, main. Y bueno, entre paréntesis, la palabra string. Todos los valores que tengamos dentro de Java van a ser de tipo cadena. Y se van a resguardar en el arreglo conocido como args. ¿De acuerdo? Eso es lo que significan estos corchetes, que hay un arreglo donde se van a ir guardando todos los datos y todos van a ser de tipo string. ¿De acuerdo? Bien, hasta este momento ahí vamos a dejar este archivo, no lo vamos a necesitar todavía y lo que necesitamos es crear una interfaz gráfica para poder hacer operaciones aritméticas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del paquete que tenemos en Projects, vamos a seleccionar el paquete de operaciones aritméticas, le vamos a dar un clic con el botón derecho y vamos a buscar la opción New. Como lo que queremos es crear una interfaz gráfica, o sea, una ventana, vamos a elegir la opción de JFrameForm. Y en automático nos va a lanzar esta ventana que dice New JFrameForm y lo que nos pide es un nombre para la clase. Recuerden que es un concepto básico, la clase. Una clase va a ser la plantilla donde se va a organizar todos los métodos y todas las funciones que vamos a tener para poder trabajar con este paradigma llamado programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Entonces, para este primer ejercicio, este JFrameForm lo vamos a llamar ventana porque va a ser en donde vamos a colocar todos los elementos visuales, botones, cajas de texto, etiquetas y todo lo que necesitemos, ¿vale? Entonces voy a dejarlo así como ventana, primera letra en mayúscula y todas las demás minúsculas. Damos Finish y esperamos a que cargue toda la configuración necesaria para que esté disponible nuestra ventana. Bien, una vez que tengamos ya la clase ventana creada, vamos a revisar en la parte superior del diseño que todos los archivos que estamos creando llevan la extensión .java. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente, pero cuando revisamos en Project se van a dar cuenta que los iconos que representan a cada uno de estos dos objetos o cada una de estas dos clases, en realidad son diferentes. El primero, que es el de operaciones aritméticas, que tiene la función principal, pues tiene algunos simbolitos diferentes a los que aparecen cuando creamos la ventana. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una manera de poderlos diferenciar desde ese momento. La otra va a ser, pues, obviamente, que a partir de observar la interfaz, pues nos vamos a dar cuenta que si nos pasamos a operaciones aritméticas, acá tenemos líneas de texto o líneas de código, ¿de acuerdo? Y si nos pasamos a ventana, ahí vamos a tener
la interfaz gráfica. Y dos botones disponibles para poder trabajar. Por un lado, Sure, que me va a dar toda la codificación de esa ventana. Y por otra parte, Design, que me va a dar la parte gráfica o visual. Entonces voy a extender aquí un poco la ventana de tal manera que pueda observar todo el lienzo donde puedo trabajar y donde puedo agregar mis componentes. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a agregar componentes? Es muy sencillo en la interfaz de NetBeans. Solamente voy a tomar el objeto o el componente del lado derecho y lo voy a arrastrar y soltar en el lienzo de color gris. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar tres cajas de texto, conocidas también como TextFill. Entonces, arrastramos y soltamos. Y una vez que tengamos el objeto ahí insertado, lo puedo manipular como si se tratara de un objeto en Word o en Excel o en cualquier programa que hayan utilizado para dibujar imágenes o para insertar diagramas o demás. Entonces vamos a ir jalando y soltando y vamos a ir cambiando el tamaño. La primera vez pues obviamente nos va a quedar a lo mejor un poco deforme, pero conforme vayamos avanzando pues sí vamos a pedir que tenga una mejor estética. Bien, ya que tenemos eso, vamos a agregar también botones. Entonces vamos a tomar el botón, lo vamos a arrastrar y soltar. Arrastrar y soltar. Vamos a agregar 5 botones. Arrastrar y soltar. Listo, 5 botones. Cada botón también puede ser modificado en cuanto a su tamaño. Entonces puedo ir arrastrándolos de tal manera que queden al tamaño que a mí más me interese. Y también vamos a jalar 2 etiquetas nada más, porque voy a utilizar solamente 2 funcionalidades en este momento. Listo, ya tengo ahí mi diseño de ventana. Todavía no le he agregado ningún detalle para saber exactamente qué es lo que va a suceder con ellos. Vamos a arrastrar otro para poner un título. Bien, ya que tengo esto, voy a cambiar, ahora sí, la presentación de cada uno de los componentes que acabo de agregar. Al primer label le voy a colocar un texto, pero para poder hacer eso, voy a dar un clic para seleccionarlo, luego un clic con el botón derecho para cambiar sus propiedades, y en este caso voy a decir editar texto. Vamos a borrar y le vamos a colocar agrega un número. Aquí ya pueden utilizar sin ningún problema las reglas ortográficas. Si alguien quiere acentuar número, pues no pasa nada, lo puede hacer sin ningún problema. Editar texto. Agrega un número. ¿De acuerdo? Es bastante necesario que vayamos colocando estas etiquetas porque al usuario eso le dice mucho. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Agregar un número. Y acá, bueno, pues vamos a agregar un título. Bienvenido a la ventana. Gracias. Muy bien. ¿Podemos cambiar las propiedades de cada uno de estos elementos? La respuesta es sí. Del lado derecho ustedes van a encontrar un panel donde tenemos pues diferentes tipos de letra, colores, tamaños, estilos y demás. Entonces, ahora me voy a dedicar únicamente al texto. Y bueno, pues lo voy a aumentar de tamaño. Le voy a decir que esté en tamaño 18. Y si se pueden dar cuenta, pues en automático cambió ahí el título. Esto lo pueden hacer con cualquiera de las etiquetas que hemos estado agregando. Ahorita no nos da tiempo de hacerlo aquí de manera personalizada. Así que voy a dejarlo y solamente cambié el título. Bien, siguiente modificación. Cada uno de los componentes que estamos agregando debe de tener un nombre personalizado. ¿De acuerdo? Para que podamos ubicarlo y no perdernos cuando estemos codificando. Entonces, vamos a hacer modificaciones. Le vamos a decir editar texto. Vamos a borrar el texto para que no aparezca. Y vamos a cambiar el nombre nuevamente con botón derecho. Change variable name. Y bueno,
Nomenclatura que vamos a estar utilizando y que mencioné va a ser txt y el nombre que ustedes deseen agregarle a la caja de texto. En este caso, estamos utilizando valores numéricos, así que voy a utilizar la palabra valor 1 para decir que esa es la caja de texto número 1 que va a almacenar un valor. Y le voy a dar OK. Mismo procedimiento para la caja de texto número 2. Primero cambiamos el texto. Luego cambiamos el nombre. Le ponemos txt valor 2 y le damos OK. Tercera caja de texto, le quitamos el texto que tenemos, cambiamos el nombre y a esta le vamos a poner txt resultado. Si alguno se pregunta por qué estoy utilizando txt, bueno, será por lo de texto, ¿no? Que es una caja de texto. Entonces, para los botones vamos a utilizar una nomenclatura muy semejante. Le vamos a editar el texto y en este caso, para el primer botón le voy a poner que va a ser la operación de suma. El segundo botón le voy a cambiar a resta. Al tercer botón le voy a colocar multiplicación. Al cuarto botón le voy a cambiar a división. En el quinto botón voy a utilizar la etiqueta de limpiar. Muy bien. Nombres de los botones. Vamos a hacer algo muy semejante. En este caso vamos a utilizar la opción cambiar variable name o cambiar el nombre de la variable. Pero en lugar de utilizar txt, podemos utilizar cmd o vamos a utilizar también btn. En este caso voy a utilizar btn. btn que significa botón y en el caso de cmd que significa command. ¿Vale? Entonces, en este caso estamos hablando de que es un botón para hacer una suma. Así que utilizamos la nomenclatura btn suma, botón de suma. ¿De acuerdo? Ya sabemos que en la etiqueta va a decir suma. Y le vamos a dar OK. En este momento solamente voy a trabajar con el primer botón, así que los demás los voy a dejar ahí pendientes. Ya están disponibles para que sean codificados, pero no les vamos a hacer cambios todavía. Entonces vamos a trabajar solamente con suma. No sé si tenemos hasta este momento alguna duda. No, profe. OK, entonces seguimos. Bien. Ya que tengo mi primer botón con la etiqueta correspondiente, el nombre se le cambió, vamos a proceder a hacer la codificación. Hay dos maneras. Irnos directamente a Shure y crear el método correspondiente para el botón de suma, o en su defecto simplemente vas a darle doble clic. Vamos a utilizar ese primer proceso. Vamos a darle doble clic para que nos cree estas dos líneas de código. ¿De acuerdo? Podemos crearlas manualmente, sí, pero bueno, nos tardaríamos un poquito porque necesitamos utilizar el elemento private void, el nombre del botón, la acción que va a realizar y obviamente de dónde proviene esa acción. Muy bien. Bueno, cuando hacemos una suma, ¿qué es lo que implementamos? Pues simplemente el valor 1 más el valor 2 y eso nos da el resultado. Cuando programamos, hacemos exactamente lo mismo. Entonces, para poder resguardar la información dentro de la computadora, nos vamos a auxiliar de un elemento que son las variables. Ya habíamos mencionado, existen variables de diferente tipo. Cuando se llevó PCInt, por ahí había una clasificación específica. Dentro de Java también hay una clasificación específica. Son muy parecidos los tipos de variables, así que prácticamente si seguiste los videos de PCInt no vas a tener ningún problema porque son muy semejantes. El primer tipo de variable que vamos a utilizar es primitivo y se va a conocer como int. Int significa entero, lo que corresponde a que van a ser solamente números como 1, 2, 3 que no tienen punto decimal. En el momento en que tenga punto decimal, deja de ser entero. No importa que le coloques 1.0, 2.0, 3.0, en la realidad eso sigue siendo un entero, pero dentro de la codificación y la programación, eso deja de ser un elemento entero, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos mucho cuidado. Vamos a colocarle nombres. Podemos colocar el nombre X, el nombre Y, el nombre Z, pero lo ideal sería que colocaras un nombre que fuera referente al contenido de la variable. Entonces,
Si lo que voy a capturar son valores, podría colocar así, valor 1, coma, valor 2. Una regla dice, no empieces el nombre de una variable utilizando números. Entonces, siempre utiliza una letra por lo menos y después puedes utilizar la cantidad de números que quieras. Por ejemplo, podrías decir valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 100, valor 1000, valor... ¿Sale? Eso no significa que en esa variable se esté guardando el 1 o el 2 o el 3. Solamente es el nombre. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que hay una interfaz gráfica o sé que hay una ventana de donde voy a leer la información. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Si quiero conocer el valor que tiene la caja de texto 1, voy a anotar el nombre de la variable en donde quiero que se guarde. Y le voy a decir, valor 1 va a ser igual. Voy a utilizar este objeto, ¿vale? Que es el objeto integer. Integer tiene varias funciones o varios métodos que puede llamar para poder eh, convertir cualquier elemento que sea de texto a valor numérico. ¿De acuerdo? Entonces, el objeto integer va a utilizar el método parseInt que requiere de un parámetro de tipo string. ¿Vale? ¿Qué es lo que hice? Simplemente escribí la primera parte. Escribí parse y después le di un enter y en automático me puso la S, pero en realidad yo no necesito a la S. Yo lo que necesito es recuperar el valor que se guarde en esta caja de texto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso resulta importante que cuando le coloquemos un nombre a la variable, sepamos exactamente cuál fue ese nombre, porque es el que vamos a utilizar. ¿Vale? Entonces, pudiéramos decir que cuando estamos codificando y queremos obtener el valor de una caja de texto, lo que hacemos es decirle a la caja de texto, txt valor 1, devuélveme el número que tienes o devuélveme el valor que tienes en tu interior. ¿De acuerdo? Y una vez que tenga ese valor, con el objeto integer y el método parseInt, conviértelo en número. ¿Vale? A lo mejor suena un poco extraño porque en realidad tú lo que insertaste fue un número. Pero recordemos que todo el lenguaje de Java se basa en cadenas de texto. Entonces, aunque la representación sea numérica, el elemento se volvió una cadena de texto y tenemos que convertirlo a número para poderlo operar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir, quiero convertir en número lo que se obtenga de la caja de texto txt valor 1 y voy a utilizar el método getText. Si traducimos esto, en realidad lo que estamos haciendo es caja de texto txt valor 1, obtén el texto que tiene. Y eso que obtengas, conviértelo en número. Y una vez que lo conviertas en número, guárdalo en la variable valor 1. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo 5 cajas de texto, 3 cajas de texto, 1000 cajas de texto y quiero obtener el valor de cada una de ellas, voy a repetir el procedimiento. La única diferencia va a ser que no voy a guardar en la misma variable todos esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer más fácil nuestra codificación, simplemente vamos a copiar y pegar esta línea de código, pero vamos a hacer la modificación en el nombre de la variable. ¿De acuerdo? De tal forma que valor 1 guarda el valor que tenga en la caja de texto valor 1. El valor 2, que es una variable, guarda el valor que tiene la caja de texto 2. ¿Vale? Entonces, hacemos los cambios pertinentes de tal forma que podamos evaluar que sí tenemos esos datos. Antes de poder hacer la llamada a la función o al método para que ejecute la operación de suma, resta, multiplicación, vamos a validar que efectivamente tenemos esos valores. Bien, ¿cómo puedo validar? Existen dos maneras. Una de ellas es escribir directamente en la consola de Java, ¿vale? Entonces voy a decir solve y voy a presionar el tabulador. Eso me va a escribir la línea de código system.out.println. Repito el proceso. Solo escribo solve
y presionamos el tabulador. El tabulador va a ser la tecla que tenga una flechita hacia la izquierda y hacia la derecha. Está arriba del bloque de mayúsculas. Es prácticamente la cuarta línea de teclas, de abajo hacia arriba. ¿Vale? Entonces, South y presiono el tabulador y eso hace que la ID de NetBeans me ayude a escribir esa línea de código. ¿Vale? Si estás utilizando a lo mejor Sublime Text o alguno otro, esto prácticamente es de cajón. Muchas cosas te las reescribe de manera automática para evitar que tú te tardes en codificar. De hecho, hay muchos programas que están haciendo eso en la actualidad. Lo que buscan es optimizar el tiempo. ¿Cómo? Ayudándote en la escritura. Bueno, vamos a escribir entonces en la consola cuáles son los valores que tenemos en valor 1 y en valor 2, que se supone son los mismos que debemos de tener en las cajas de texto de valor 1 y valor 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir, se ha capturado al programa los valores y vamos a colocar aquí concatenación más valor 1. Y vamos a copiar nuevamente esta línea de código abajo y vamos a escribir valor 2, ¿vale? Si ustedes ejecutan su código en este momento, lo más seguro es que no les muestre absolutamente nada. Y eso se debe a una simple situación. Que hasta el momento, la única clase que está siendo llamada por el programa es la clase de operaciones aritméticas. La clase ventana o la interfaz que acabamos de crear todavía no ha sido llamada. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos hacer esa llamada para que en realidad se muestre nuestra ventana y podamos trabajar de una manera mucho más correcta. Nos vamos a regresar ahora a la ventana de codificación del archivo operacionesaritméticas.java y vamos a encontrar nuestro método main. Aquí vamos a hacer nuestra llamada a la ventana, ¿de acuerdo? Para eso, pues vamos a implementar, ahora sí, la construcción o la generación de un objeto. Recordemos que un objeto generalmente tiene un tipo o le va a pertenecer a una clase, ¿de acuerdo? Entonces, este objeto va a ser de tipo ventana, por lo tanto, voy a escribir ventana y voy a utilizar simplemente el objeto V, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ponerle el nombre del objeto que ustedes quieran. A lo mejor se me ocurre vidrio en lugar de ventana. Simplemente voy a escribir vidrio. Quiero el objeto vidrio que va a ser de tipo ventana, ¿de acuerdo? Y voy a utilizar la palabra reservada new para darle espacio en memoria y vuelvo a escribir ventana. Voy a acompañarlo de un par de paréntesis abierto y cerrado y voy a terminar con punto y coma. ¿De acuerdo? Esta es la clase que creamos, que se llama ventana. Este es el objeto. En este caso estoy diciendo que es el objeto vidrio. Y simplemente voy a utilizar el objeto porque en este momento ya tiene todos los procesos o tiene todos los métodos disponibles de la clase ventana. Entonces voy a decir vidrio punto y si se dan cuenta aparecen infinidad de métodos que podemos utilizar. Pero en este caso lo único que me interesa es que sea visible. Para eso vamos a utilizar el método setVisible. Le vamos a dar un enter cuando aparezca seleccionado y prácticamente de manera automática nos agrega la palabra reservada true, que significa verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto, yo puedo decir que ya puedo visualizar mi ventana, ¿vale? A través del objeto vidrio. O simplemente vamos a quitarle vidrio y vamos a decirle, a partir del objeto V, llama a la ventana para que sea visible. ¿De acuerdo? No pasa nada. Todo es aplicable. Bien. Vamos a ejecutar esto para ver que efectivamente nos muestra la ventana. Si quitamos esta línea de código, este par de líneas de códigos, nos va a marcar pues que no es visible la ventana y no vamos a poder ver absolutamente nada. Esperamos unos segundos a que se pueda visualizar. En la parte inferior,
cuando empieza la ejecución, se van a dar cuenta, aparece un recuadro que dice output, operaciones aritméticas, run, que significa que está corriendo, y aquí nos va a lanzar el mensaje que nosotros creamos después de capturar los valores dentro de las cajas de texto. En este caso, me aparece el cursor parpadeando dentro de la caja de texto número 1. Voy a escribir un valor, en este caso 78, y voy a escribir 56. Cuando le dé clic a suma, va a ejecutar las acciones que hemos estado escribiendo. Entonces le decimos suma, y en la caja de output, o en el segmento de output, me lanza, se ha capturado al programa los valores 78, se ha capturado al programa los valores 56. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dándole acciones al botón, y esa acción de imprimir dentro de la consola, pues es lo que nos hace que lance. ¿Cuáles son esos valores? Yo puedo cambiar estos, y en lugar de 78 y en lugar de 56 pongo 7 y 5, y le vuelvo a decir suma. Todavía no suma, pero lo que estamos haciendo sí es capturar la información. ¿De acuerdo? Bueno, voy a detener mi programa en este momento, simplemente para que podamos avanzar en la codificación. Al menos con esto ya comprobé que mi llamada a la ventana, o en este caso a la interfaz gráfica, ya es posible. Ya comprobé que el método main sí es el primer elemento que llama el proyecto cuando se ejecuta, y que su importancia radica en que a partir de aquí yo puedo empezar a llamar a los diferentes elementos que voy a tener dentro de mi sistema. Entonces, si quiero que se abra una ventana alterna a ventana simplemente, puedo utilizar nuevamente una estructura semejante, ¿vale? El nombre de la clase, el objeto, y le voy a agregar el método setVisible para que sea visible. Si quiero que se oculte, entonces en lugar de hacerlo true, lo voy a colocar como false. Le voy a decir, no quiero que sea visible en este momento, ¿vale? Si quiero que sea visible, con true, y si no, con false. Bien, vámonos nuevamente a la ventana, que es lo que nos interesa. Bien, hay dos opciones para poder trabajar la operación de suma. Vamos a hacer la más simple, que es agregar directamente en el botón la operación de suma. Para eso voy a requerir de una segunda declaración de variable, que en este caso va a ser nuevamente un int, pero al cual voy a llamar resultado. Voy a igualar a 0. Esto es importante porque lo que quiero es definir que la variable resultado no tenga ningún valor, que no haya sido creado con antelación, o que si ha sido creado, pues simplemente su valor sea 0 y que no exista algún tipo de movimiento en su interior. Bien, vamos a decir entonces, resultado es igual al valor 1 más el valor. Voy a terminar todas mis instrucciones con el punto y coma, ¿de acuerdo? Y bueno, a partir de aquí ya puedo hacer varias cosas. Una de ellas es lanzar el resultado en un mensaje, o en su defecto, capturarlo en una caja de texto. Vamos a hacer primero el de lanzarlo con un mensaje, y enseguida lo haremos con capturarlo dentro de una caja de texto. Bien, vamos entonces y decimos que si quiero utilizar un mensaje, voy a utilizar la clase JOption punto, y voy a utilizar el método show message dialog. Esta instrucción requiere de una serie de parámetros. El primer parámetro lo vamos a dejar en null, y el segundo parámetro va a ser una cadena de texto que indique cuál es el resultado de la operación de suma. Entonces, el resultado de la suma es, y vamos a dejar un espacio al final dentro de las comillas. Bien, me voy a salir de las comillas, voy a utilizar el signo más para concatenar, y vamos a poner la variable resultado. Pero resultado pues está escrito en minúscula. Aquí tenemos que tener en cuenta que el lenguaje Java es un lenguaje sensitivo, lo que quiere decir que diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, si escribí la variable todo con minúsculas, así tengo que seguirla utilizando durante toda la ejecución.
Bien, todo lo que está entre comillas se le conocen como cadenas de texto. Todo lo que queda sin comillas son variables. Entonces, cuando se impriman dentro de esa pequeña ventana o dentro de ese pequeño mensaje, simplemente va a aparecer el texto de resultado de la suma es. Y en lugar de aparecer el texto de resultado, va a aparecer el valor que almacena la variable resultado. Esto es importante que lo entendamos. Todo lo que está entre comillas se imprime exactamente igual y todo lo que está fuera de las comillas o lo que está sin comillas va a ser el valor que almacena esa variable. Entonces, si yo quiero que aparezca la palabra resultado aquí adentro, lo voy a colocar dentro de las comillas. Si lo que quiero es el valor, simplemente la palabra sin comillas. Bien, bueno. Aquí me está marcando un error. El detalle radica en que para poder utilizar JOption Panel necesito importar una librería, ¿de acuerdo? Lo puedo hacer manualmente o la opción es que te vas al símbolo del foquito y le dices importar de la librería Javax del paquete Swing la clase JOption Panel. Entonces, hacemos eso y si nos movemos hacia la parte superior del código, nos vamos a dar cuenta que precisamente incorporó una línea de código dentro de nuestro archivo. Aquí si se dieron cuenta, bueno, aparece una infinidad de líneas de código, pero en este caso no nos interesan todas esas líneas. Lo que nos interesa simplemente es programar la acción del botón. Todo lo que aparece con antelación, la misma ID, acompañada del lenguaje, se van incorporando de manera automática. Eso es en lo que nos ayudan las IDEs. Hacen muchos procesos de manera automática para evitar que el programador o el desarrollador de software pues se mate haciendo todos esos detalles, ¿vale? Entonces, si lo que necesitamos es un avance significativo, pues buscamos una herramienta que nos ayude con todos esos elementos. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Vamos a ver qué es lo que sucede con Yo, nuestro procedimiento. Adelante. es que a mí no me sale el de add, importar, o esa cosa. Ok, revisa bien si escribiste la instrucción como corresponde. Es J option, la J es mayúscula, la O mayúscula, la P es mayúscula y lo demás es minúscula, ¿vale? Porque puede ser Ujú. que si no lo hayas escrito de esa manera, pues es obvio que no va a Ah, poder incorporar, ¿va? Entonces, sí, chécalo sí, bien desde aquí y luego a cada una de las letras. Message es con doble S, M mayúscula, dialog es con D mayúscula. Y bueno, de ahí en adelante son los paréntesis, null, las comillas correctas también, eso es bastante importante. Si yo no agrego las comillas, ahora sí, de forma idónea, pues me va a aparecer todo a lo mejor con error a partir de ahí. Terminamos con punto y coma y cerrando el paréntesis. Cuando coloquen el cursor prácticamente en una llave o en un paréntesis, les va a marcar dónde está el inicio y dónde está el final, remarcando con amarillo o bueno, dependiendo de la configuración de sus máquinas. Bien, volvemos a correr esto. Y bueno, volvemos a capturar esta información. En este caso simplemente colocamos el número 4 y le decimos suma. Y bueno, al sumar 4 más 4 me da 8. Entonces, este es el JOption Panel del cual hacía mención. Hace un momento que teníamos el botón de suma, pues simplemente nos capturaba la información y en la salida de la consola nos decía, se ha capturado al programa los valores 4, se ha capturado los valores 4, ¿vale? Esto hace referencia a estas dos instrucciones que tenemos aquí. Y el mensajito hace referencia a esta instrucción que tenemos aquí. Obviamente, implementamos ya la operación de suma dentro de del mismo botón, ¿vale? Esto todavía no es orientado a objetos, que esa es la siguiente parte que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, hasta aquí ya todo se está corriendo con esa característica, les está lanzando la suma correspondiente. Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿quedó la solución a tu error, Karim? no, profe. Es que ya le di en el de ese de importar la clase Java, Javax, pero me Ujú. sigue apareciendo el foquito.
Ok, ¿quieres compartir ventana para que revisemos tu código? Sí. Ok, adelante entonces. ¿Ya se alcanza a ver? No, veo cargando, pero todavía no veo tu ventana. Ah, ya. Ok, pásate a la parte de NetBeans. Recuerden aumentar el tamaño de sus letras para que sean más legibles. ¿En dónde era? En En Tools, Options, esto, Fonts and Color. a ver si así ya. Ok, Ya se alcanza. más o menos, pero bueno, yo acerco un poco acá. De acuerdo. Ah, ok. JOption Pane. ¿Ya te aparece ahí el error? A ver, dale clic al. Ok. Me ¿Qué dice? aparece initialice variable Ah, ok. resultado. Ok, ok. Resultado. Bien, quita eso de string. String resultado. Eso no, Ah, no lo lleva. ah, Eso va afuera. Muy bien. Resultado. Arriba en resultado está bien escrito. En resultado igual a 0. sí, resultado. Sí, Ok. creo que sí. ¿Te salió bien hasta la parte de sacar el resultado a la consola? Mm, ¿Cómo? Ok. Vas a hacer lo siguiente. Borra la línea 155, 154, 153. Esa es la 156, ¿eh? La que está seleccionada. ¿Veis? Control Z. 55. Sí, 155, bórrala. Bórrale. Hasta la 153. Muy bien. Vete al final de la 156 para ver si no tienes un error de sintaxis. Ah, ok. Ahí tienes este resultado sin la L. Ah, caray, ¿dónde está? Hasta el final, en la variable. Ah, Muy bien. Revisa si te sigue marcando error. creo que ya no. Ok, bueno. Detalle, ¿no? Bien, ejecuta tu Sí, proyecto. voy. Ah, sí, ya me deja. Ya me. Ok, captura valores. 4. Ahí está. Sí, ya. Gracias, Ok, profe. bueno. Checamos siempre que el nombre de la variable, el nombre de la clase o la de la instrucción esté bien escrito para que no tengamos problemas. Si van a poner nombres de variables alternos, no pasa nada, lo pueden hacer sin ningún problema. Solamente verifiquen que sea con la misma nomenclatura, ¿vale? Bueno, continuamos. ¿Alguien más tiene algún detalle? ¿Todos vamos hasta ahí? Sí. Bueno, voy a continuar entonces, vuelvo a compartir pantalla. Ok, hasta este momento ya creamos nuestro primer proyecto que realiza sumas de dos valores. Puede hacerlo con más, por supuesto. Solamente tenemos que considerar que entre más valores, pues se va a ir haciendo un poco más grande también la operación acá con las variables. ¿De acuerdo? Bien, pero esto no es orientado a objetos. Así que voy a quitar estas dos instrucciones. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos hacer un programa orientado a objetos,
necesitamos utilizar objetos. Y para eso vamos a tener que crear nuevas clases. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir directamente al paquete de operaciones aritméticas. Vamos a dar un clic con el botón derecho y le vamos a decir New Java Class. Y en este New Java Class, pues aquí vamos a crear la clase operaciones. Operaciones. Y vamos a decir simplemente finish. Le pusimos un nombre. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a borrar igual todos los comentarios, en este caso todos los que tengan la diagonal y el asterisco, o los que tengan el asterisco, ¿vale? Bien, ahí. La idea es tratar de reducir al máximo el espacio, bueno, más bien para optimizar el espacio, ya que vamos a ir escribiendo algunos procesos. Bien. Mencionamos que si yo quería crear un objeto, debería de tenerlo clasificado o dentro de una clase. En este caso, ya tengo una nueva clase. La clase se llama operaciones. Entonces, si quiero crear una operación, pues puedo nombrarlo como yo considere. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a regresar a la ventana y voy a crear un objeto de tipo operaciones. Para eso, vamos a utilizar la palabra operaciones. Y voy a utilizar el objeto opera igual a new operaciones. Sus respectivos paréntesis, terminamos con punto y coma. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo utilice el objeto opera, voy a pretender llamar a la suma, llamar a la resta, llamar a la multiplicación y llamar a la división. ¿De acuerdo? Que son acciones o son operaciones que voy a tener disponibles dentro de la clase operaciones. ¿De acuerdo? Todas estas acciones los vamos a conocer como métodos. Y los métodos van a utilizar atributos o parámetros. ¿De acuerdo? Bien. Para que sea más legible, vamos a irnos al archivo de operaciones. Y en el archivo de operaciones vamos a escribir sin tanto código, sin tantas instrucciones, los nombres solamente de los métodos que vamos a tener disponibles. ¿De acuerdo? Para eso vamos a hacerlos de tipo público. Público significa que van a estar disponibles para que puedan ser llamados desde cualquier otra clase. ¿De acuerdo? Lo más práctico. Public void suma paréntesis y llaves. Y cerrada. Y así lo voy a dejar. Y voy a repetir la misma fórmula. Public void y en lugar de suma, resta. Y repetimos la misma fórmula. Multiplicación. Y repetimos la misma fórmula. División. ¿Perdón? Hasta este momento, ninguno de estos métodos tiene instrucciones, todavía no tienen nada de lógica, pero lo que pretendemos es que cuando sean llamados puedan hacer las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. ¿Vale? Para comprobar esto, me voy a regresar nuevamente a ventana. Y en ventana, haciendo uso del objeto opera, voy a poder acceder a todos los métodos que tiene la clase operaciones. Operaciones. Punto. Ah, mentira, no se llama operaciones, se llama opera simplemente el objeto. Opera, punto. Y si ustedes se pueden dar cuenta, aparecen los métodos que creamos, que aunque no tienen hasta este momento ningún tipo de codificación, pero ya están disponibles. ¿Vale? Si yo estoy en el botón de suma, voy a llamar al método suma. ¿De acuerdo?
Para poder hacer uso de ese método suma, pues necesito darle valores. Necesito pasarle, ahora sí, toda la información que tiene este botón y las variables que ya estamos utilizando. ¿De acuerdo? Quitamos las operaciones que estamos haciendo aquí porque lo que pretendemos es utilizar el paradigma de programación orientada a objetos. Y cuando utilizamos ese paradigma dice, debes de crear un objeto. El objeto debe de tener métodos, ¿de acuerdo? O puede llamar a los métodos que le pertenecen a la clase. Este caso, la clase se llama operaciones y sus métodos van a ser suma, resta, multiplicación y división. ¿Qué operadores son los que tengo que mandar o qué parámetros son los que vamos a enviar? Pues los valores que están en valor 1 y los valores que están en valor 2. Entonces decimos valor 1, voy a pasarlo. Para poderlos pasar, los puedo ordenar ahora sí, como yo considere que sean más útiles. En este caso, pues estoy definiendo que el valor 1 pues, tiene que ser el primero y el valor 2 que sea el segundo. Valor 2. ¿De acuerdo? Y bueno, me aparece un error. Me dice, crea el método suma donde pases una variable de tipo entero y pases otra segunda variable de tipo entero. No lo voy a hacer porque en realidad, pues yo voy a querer controlar todo lo que suceda en este método. Así que me voy a pasar simplemente al método de suma en la clase operaciones y voy a decir int x, int y. ¿Vale? Vamos a tener en cuenta varias cosas. La primera es que cuando yo llamo al método suma, lo paso con la variable valor 1. Cuando llamo al método suma, lo paso con el valor 2. Pero cuando llego al método que ya está en la clase operaciones, lo recibo como X y lo recibo como Y. ¿Vale? Esto es muy importante. Y si se dan cuenta, no pasó ningún error, no tuvo ningún problema, porque dice, bueno, tú pasaste como valor 1, pues entonces yo acá lo voy a conocer como X. Tú pasaste como valor 2 y yo acá lo voy a conocer como Y. ¿Vale? Entonces vamos a decir simplemente int. Vamos a declarar una variable resultado. Resultado. Punto y coma. Lo vamos a inicializar de igual manera en 0 y vamos a escribir resultado es igual a la variable X que estoy recibiendo como un argumento del método suma y Y que también se está recibiendo. ¿De acuerdo? Y en este momento podemos utilizar también JOption pane.show message dialog. Bueno, hay varios tipos de message, ¿vale? Pero en este caso el que me interesa es el de message dialog. Bueno, aquí el parámetro es null y acá pues un mensaje concatenado con la variable. En este caso el resultado de la suma es dos puntos espacio. Bueno, vamos a recorrerlo. Y estoy utilizando nuevamente la variable resultado que creé dentro del método suma. ¿De acuerdo? Bien. Si en este momento volviéramos a ejecutar nuestra aplicación, pues nos daría exactamente lo mismo que cuando le dimos clic al botón de suma. La diferencia radica en que estamos utilizando el paradigma de programación orientada a objetos, creando un método, creando un objeto y utilizando clases alternas. Algunos me van a decir, pues en realidad, ¿por qué no lo dejó como el paradigma en donde utiliza el botón? Si de todos modos le va a dar lo mismo. En efecto, es una opción dejarlo hasta ahí, pero la idea es que cuando un proyecto o un código tienda a crecer exageradamente mucho, tú puedas reordenar y ajustar todos estos elementos. Además, el paradigma de programación orientada a objetos tiene la cualidad de que puede reutilizar los métodos que tú estás creando. Entonces, si tú creas suma
y durante tu proyecto o durante tu aplicación requieres de hacer 50,000 sumas, pues no vas a tener que escribir nuevamente eh, la codificación para hacer una suma. Simplemente vas a llamar al método suma y va a tener que hacer todas las sumas que tú estás especificando. Ya no vas a tener que reescribir todo, ¿vale? Esa es la razón por la cual llegamos a utilizar este paradigma. Bien, vamos a ejecutarlo para ver que efectivamente funcione. Si hay algún error, tratar de corregirlo. Capturamos los valores, ejecutamos la suma y bueno, pues nos vuelve a decir que el resultado es 18, ¿vale? En este momento ya no se está haciendo la suma dentro del botón, sino se está enviando a un método para que sea ese método el que le dé el tratamiento a la información que estamos enviando. En este caso, recibimos como X y enviamos como valor 1 y valor 2, ¿vale? Listo.